toma acciones de reuniones específicamente con autoridades locales, y esto es en la provincia de Pisco, en la que hemos visto de manera objetiva reunirse y poder pedir información en una reunión prácticamente ejecutiva. Esto conlleva justamente a merecer en una presunción de delito, aparentemente de una usurpación de funciones. Y esto es muy grave toda vez que parece que aún por más que tengamos un mes en gestión, tenemos que entender que los cargos no están para aprender, sino que el procedimiento administrativo mismo y lo que enmarca la ley orgánica de gobiernos regionales es muy clara. Las funciones que corresponden a una vicegobernadora son para reemplazar a nuestro gobernador regional por 45 días si este lo solicita por un tema de salud, por un ejemplo, o de coordinación, o en todo caso delegación de representación expresamente de parte del gobierno regional. Hemos tenido conocimiento que estas actividades han sido prácticamente en desconocimiento del gobernador, es decir, el gobernador y la secretaría a la que hemos acudido en el afán de fiscalizar y recabar información en la que se exprese delegar funciones de representación, no existe absolutamente ninguna. Es más, en la vicegobernación de igual manera, si es que el gobernador no delega a través de los memorandos respectivos, en la vicegobernación es más que obvio que no vamos a encontrar absolutamente nada. Y esas son las medidas que estamos tomando, porque creo que en el afán de fiscalizar y sobre todo de corregir un buen comportamiento funcional, tenemos que hacerle denuncias como corresponda. Yo creo que nosotros como fiscalizadores tenemos que llevar esto al pleno del Consejo Regional para que en pleno escuche lo que está pasando, interpretemos las cosas que están sucediendo y poder tomar acciones respectivas para poder delegar responsabilidad al mismo procurador regional para que él tenga las funciones legales respectivas. Tengo entendido que usted ha tomado acciones ya más allá de, digamos, de un simple llamado de atención, pero ¿usted ya ha tomado acciones en este sentido? Hemos pedido la información de manera escrita a la gobernación y vicegobernación para que nos den justamente documentación detallada de los memorándum o cualquier oficio o documento que entre ambas partes exista para que nuestra vicegobernadora tenga una acción representativa. Ya ha llegado la respuesta de la gobernación en la que se niega cualquier tipo de delegación de funciones y estamos esperando la llegada de documentos de la vicegobernación. Pero si el gobernador ya, la Secretaría de la Gobernación, declara que no tienen absolutamente ni un memorándum, ni un escrito que exprese directamente delegación de funciones de representación a la vicegobernadora, todo da a entender que hemos estado en este momento, y ya estamos probablemente, en un presunto acto de comisión de un delito de usurpación de funciones. Y esto, como consejeros, lo tenemos que discutir y debatir en el Consejo Regional, y de ahí elevar esto de acá para que el procurador regional tenga bien determinar las acciones pertinentes según lo que determine como autoridad legal en este caso. ¿A ella como vicegobernadora no le compete hacer reuniones sin conocimiento del gobierno regional? La ley orgánica de gobiernos regionales es muy clara y precisa. ¿Cuál es la función específica de ella? La vicegobernadora como tal cumple una función de reemplazar al gobernador si es que éste se encuentra hasta por 45 días en permiso por un tema de salud o cualquier tipo de permiso que el Consejo Regional así lo determine. En casos de coordinación con el mismo gobernador o en este caso, de delegar cualquier tipo de acciones, pero que expresamente el gobernador regional así lo determine. Y una delegación expresa implica un acto que nace desde la gobernación a la vicegobernación. Y en la gestión pública es muy preciso. Se hace a través de la documentación respectiva. Y un documento respectivo, el más breve, el más fácil de hacer, es un memorando de comunicación de los deberes, acciones, representación que tiene que hacer nuestra vicegobernadora. Si es que estos documentos no existen, si es que esta autorización de representación no existen, pues obviamente estamos violando esto de acá, que le corresponde netamente la representación de la titularidad del pliego, que es al gobernador regional, y si cualquier funcionario, en este caso la vicegobernadora o cualquiera, pueda usurpar estas funciones, pues corresponde una usurpación de funciones, y como te digo, como Consejo Regional tenemos que plantearlo, elevarlo al procurador y que sigan los canales respectivos para poder ver la denuncia correspondiente, porque este es un tema ya penal, no es un tema ya simplemente de una falta, es un tema delito penal. Lógicamente. Hay un afán de figuretismo, me da la impresión, porque ella está muy presente en las redes sociales, saludando como autoridad. ¿Esto le parece correcto? Mira, yo lamento, yo creo que es un llamado no solamente a la vicegobernadora, sino a todos los funcionarios. La campaña ya acabó. Exacto. Salvo que de repente por ahí alguien quiera todavía seguir en campaña con otros objetivos, creo que están desesperados o preocupados porque ya se avisora en el próximo año una campaña electoral, este año prácticamente una campaña para las nacionales,
Y no quiero pensar que por ahí estemos buscando espacios políticos usando cargos de este momento, cargos que el pueblo ha delegado para los próximos 4 años. No quiero pensar que detrás de estos actos de usurpación de funciones existan intereses, ¿no?, proselitistas en este momento para poder buscar una campaña mediática, que eso estamos en contra. Creo que todos los funcionarios, es más, lo que hemos llegado aquí por voto popular, tenemos que responder con ese nivel justamente la responsabilidad del pueblo por 4 años y no esperar de repente por ahí buscar un paso de repente indebido, con todo el derecho que nos pueda corresponder de participar en una justa nacional, pero creo que el respeto a la autoridad, el respeto al voto soberano se tiene que prevalecer. Yo creo que no estamos para espacios de proselitismo en este momento, menos aún con un mes de trabajo en esta gestión. La vicegobernadora Luz Canales, ¿tiene alguna obligación de venir todos los días al gobierno regional? Y de tener un equipo de prensa a su alrededor, tener una secretaria, ¿tiene alguna necesidad? Mira, en el cuadro orgánico aparece el cargo, ojo, no estamos hablando de la persona, sino de la figura, del cargo. La figura del cargo, ¿no? Entonces es un cargo, entre comillas, no podemos decir en términos despectivos que es un cargo decorativo, pero la ley es muy precisa. Ella tiene que cumplir funciones de reemplazo del gobernador cuando sea necesario. Cuando a solicitud de tal ante el Consejo Regional por 45 días o por cualquier tipo de acción en coordinación o delegación expresa del gobernador regional. Creo que de ese espacio no puede haber otro más. Si es que existen otros espacios políticos o mediáticos o lo que fuese, creo que están al margen de la ley. La ley es muy precisa. O coordinas con tu gobernador o te delega expresamente con un documento que es un memorándum, pero es una coordinación previa. ¿Eso no es nada personal? Esto no es nada personal porque conozco a la vicegobernadora, a la señorita Luz Canales, pero creo que no podemos permitir que cosas así, cuando vemos que, es más todavía, cuando la vicegobernadora entiende perfectamente que tenemos consejeros regionales fiscalizadores en toda la región, y cuando veo que las reuniones y acciones, lejos de llevar la información respectiva al gobernador, no llega por esos canales. Por ejemplo, quiero hacerlo bien claro, hoy día hemos sido testigos y he fiscalizado la oficina de la vicegobernadora y lo ha actuado en el Consejo Provincial de Pisco, en la que se ha recibido un montón de expedientes, de reclamos, solicitud y tantas cosas más, que según la vicegobernadora iba a encaminar con el gerente mismo de infraestructura, porque así están en las grabaciones. Hemos visto que no hay ni un actuado. Es decir, si yo voy a sentarme y a escuchar y a engañar a los alcaldes distritales que voy a gestionar o tramitar documentación alguna y no lo hago, pues estamos jugando pues con los intereses de todo un pueblo. Lógicamente. Y yo creo que la vicegobernadora no puede ella mancillar su cargo, porque es un cargo de voto popular, y creo que la responsabilidad le corresponde a ella y a nosotros mucho más todavía, porque cualquier funcionario, y lo hemos dicho en campaña y lo hacemos ahora, cualquier funcionario que salga del orden y justamente de la línea que la vicegobernadora misma defiende, yo creo que no podemos permitir alegremente a cualquier funcionario, sea de confianza o sea de repente de permanencia en el GORE, que esté al margen de la ley. No podemos permitir usurpación de funciones de ninguna parte. Y esto es un tema personal, es un tema que todos lo conocemos, sabemos. Es más, es nuestra obligación como fiscalizadores poder hacer las denuncias y llegar al pleno del Consejo llevando estas cosas. Porque no es posible que la población entienda, vea que sus funcionarios tienen actitudes al margen de la ley y nosotros alegremente aquí, sencillamente por proteger o por tapar o por pensar de que de repente se equivocaron, no podemos pasar por alto actos de irresponsabilidad funcional, sobre todo cuando esto acá es la línea entre lo legal y lo ilegal. Y yo creo que en ese punto estamos trabajando, nada que reprochar porque en campaña nos conocemos y creo que podemos reconocer las bondades de la personalidad, pero cuando en un cargo público, uno asume un cargo público, se equivoca, las equivocaciones y los errores nos pueden llevar justamente a temas legales, a temas penales, a temas de vacancia, y tenemos que asumir con responsabilidad y con dignidad si es que en verdad estamos inmersos en este tipo de acciones. Bien.